Hola a todos, buenos días. ¿Se escucha? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor, ¿se escucha ¿Sí? bien? Ya, excelente. Sí. Bien, chicos, comencemos con la clase de hoy. Originalmente en el programa estaba la clase de ética en investigación, pero la otra está con licencia, así que se hizo un cambio en las fechas, ¿ya? El programa no va a cambiar tanto, solo se va a alternar esta clase con la siguiente, nada más que eso, ¿ya? Bien, la clase anterior vimos las bases metodológicas de la investigación cuantitativa. Es decir, vimos los elementos que son comunes para todos los diseños de estudio y que son fundamentales a la hora de comprobar la validez de un estudio. ¿Bien? Nosotros todo este curso nos vamos a enfocar en aprender a diseñar estudios. Y cuando hablamos de diseño de estudios, lo que estamos haciendo es tratar de obtener diseños cuyo error sea el menor posible. Por lo tanto, pretendemos llegar a estudios que tengan alta validez, ¿cierto? Cuando hablamos de la validez, estamos hablando de la calidad metodológica del diseño que permite llegar a un resultado que responda correctamente una pregunta de investigación. Dentro de esas bases metodológicas, yo les dije que habían varios elementos en común, que el objetivo era siempre tener validez y precisión. Y les dije también que había que eliminar o disminuir el error aleatorio. El error aleatorio dijimos que no se podía eliminar, pero sí se podía disminuir. Y el error sistemático que había que dejarlo lo más controlado posible. Ahora, dentro de todos los tipos de estudios, vamos a ver que hay varias formas de clasificarlos, ¿ya? Si ustedes buscan algún libro, van a ver que los describen o los clasifican de una forma. Pueden buscar el libro de Argimón Payas, se van a dar cuenta que los clasifica de otra forma. Entonces, en primer lugar, vamos a mostrar a ustedes acá un consenso, digamos, de algo propio de esta asignatura, de cómo vamos a clasificar los estudios acá, ¿ya? No hay una fórmula mágica, sino que acá se llegó a un consenso a partir de varias clasificaciones. Las clasificaciones en general lo van a hacer por distintos criterios. Por ejemplo, la primera esta va a clasificar todos los estudios según un criterio de finalidad, o sea, según qué quiere conseguir. Si quiere describir datos o quiere hacer ya un análisis de esos datos. Ahí tenemos en analíticos y descriptivos. Según secuencia temporal, podemos hablar que algunos estudios son transversales, es decir, es como una foto de un momento, ¿cierto? Es un corte en un momento determinado. Y también están los longitudinales, es decir, que tienen extensión en el tiempo. No son como una foto, sino que son más bien como un video. Bien. También tenemos según el rol que ejerce el investigador. Si el investigador, por ejemplo, se dedica solamente a observar o aplica una experimentación en los participantes. Bien. Y por último, según la cronología de hechos, que es prospectivo, que es hacia adelante, hacia el futuro, o retrospectivo, que es hacia el pasado. Bien. Tenemos esas cuatro grandes clasificaciones. La que vamos a usar en este curso y en la universidad, digamos, en su carrera, va a ser la tercera, que va a clasificar los diseños según el rol del investigador. De ahí vamos a tener que hay observacionales y experimentales. Entonces, este cuadro yo creo que se los mostré el año pasado. Tenemos estudios observacionales en primer lugar, donde el investigador se va a limitar a observar. Y esa es la gran diferencia con los experimentales. Y dentro de estos observacionales tenemos los descriptivos y los analíticos. ¿Bien? Los descriptivos, el investigador se va a dedicar a observar a los participantes y va a describir lo que ve. ¿Bien? No va a sacar una conclusión más allá de una descripción. Pero en los analíticos, el investigador, además de observar, va a determinar una causalidad. Va a determinar si hay causa y efecto. Por ejemplo, que el tabaco causa cáncer. O que
el hecho de, por ejemplo, tener un nivel socioeconómico bajo aumenta el riesgo de tener caries, por ejemplo. Estamos haciendo un análisis de causalidad que no se realiza en el caso de los descriptivos. ¿Bien? Luego tenemos los experimentales y los integrativos, que no los vamos a ver aún, porque todos los estudios que hay acá se van a ver en clase en esta asignatura. Así que no nos vamos a preocupar de eso aún. Entonces, primera pregunta, clásica pregunta de prueba. ¿Qué diferencia un estudio observacional de un estudio experimental? Es la intervención de los investigadores. En el caso de los observacionales, no hay intervención. ¿Bien? Ahora, tenemos que tener muy claro qué es una intervención. Pregunta para ustedes. Si yo aplico una charla educativa a los participantes, ¿estoy haciendo una intervención o no? Sí. Sí, ¿cierto? Sí, muy bien. ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque muchas veces se piensa que cuando hablamos de intervención, solo hablamos de una intervención clínica, como un tratamiento, como aplicar una terapia, etc. Cuando hablamos de intervención, nos referimos a cualquier acto que implique algún cambio en el participante. Ese cambio no tiene por qué ser una intervención clínica. Puede ser perfectamente una charla educativa, etc. Ahora, ¿una encuesta es una intervención? No. No, ¿cierto? Perfecto. ¿Por qué no una encuesta no es una intervención? Porque no está cambiando el comportamiento del participante. Yo lo puedo medir, hacer una encuesta y él solo se va a limitar a responder, pero no va a tener un elemento que le permita cambiar su comportamiento en algo. Otra pregunta, ¿una radiografía panorámica es una intervención? ¿Qué opinan? ¿Tampoco? Exacto, tampoco es una intervención, porque es un método diagnóstico. Y un método diagnóstico no cambia ningún proceso, ¿cierto? Entonces, eso ustedes tienen que tenerlo muy claro para poder clasificar los estudios. Si yo les pongo un resumen de un paper y les pregunto, ¿este estudio tiene intervención o no? Ustedes van a buscar cualquier elemento que ejerzan los investigadores sobre los participantes. Si yo reviso fichas donde se han hecho cirugías de extracción de terceros molares, ¿hay intervención en esa investigación? ¿No? No hay. No, ¿cierto? Porque la investigación está revisando las fichas de procedimientos que se hicieron previamente y con otro objetivo, no con objetivo de la investigación, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Entonces se nota que ya están entendiendo más o menos a qué me refiero con esto. En investigación en salud tenemos tres grandes preguntas que nosotros vamos a responder. La primera es, ¿quién está enfermo? Que la vamos a responder con estudios descriptivos. La segunda es, ¿por qué está enfermo? Que lo vamos a responder con estudios analíticos. Y la tercera es, ¿cómo tratamos las enfermedades? Que lo vamos a responder con estudios clínicos. Entonces, esa es otra forma de entender la clasificación de los diseños de investigación. Vamos a comenzar con los estudios descriptivos más básicos hasta llegar al último, que es un poco más complejo. En realidad, el reporte de caso no deberíamos ni siquiera definirlo como un tipo de estudio, ¿ya? Se define como evidencia de tipo anecdótica. ¿Por qué? Porque va a tener un N, es decir, la cantidad de participantes del estudio, de 1. Cuando tenemos un N de 1, significa que estamos presentando algo que sucedió solo en una persona. Y eso, de inmediato, nos da una alerta de que las conclusiones que se obtengan no van a ser extrapolables al resto de la población, porque es un N de 1. ¿Bien? Se va a usar cuando tengamos casos, por ejemplo, patologías que queramos reportar que son de muy baja prevalencia, o cuando estemos probando un tratamiento nuevo, muy poco común, un invento. Por ejemplo, a mí se me ocurrió que una nueva terapia para las caries es exponer al paciente a
un láser X. Perfecto. ¿Qué hago yo? Presento mi caso. Lo que no significa que los lectores van a asumir que el láser es efectivo porque yo lo estoy presentando. Solamente estoy mostrando lo que hice. Y en la presentación de este caso se presenta por etapa. Se presenta primero el diagnóstico, evolución, tratamiento, pronóstico. El gran problema de los reportes de caso es que generalmente sobreestiman el éxito de lo que sea, de la terapia, del método diagnóstico, del tratamiento, etc. ¿Por qué lo sobreestima? Porque imagínense si yo inventé ese láser que yo les decía que era para evitar caries. No sé, yo expongo al paciente una luz láser y evito las caries. Si eso no me funciona y el paciente se muere por eso, yo no lo voy a publicar, ¿cierto? En cambio, si funciona, yo lo voy a tratar de publicar. Entonces hay una sobreestimación del éxito. Eso hace que el reporte de caso esté en la parte más baja de la pirámide de la evidencia, o incluso podemos decir que no está en la pirámide, porque no es un diseño de estudio. ¿Bien? Lo que no significa que sean inútiles. No creo que queden con la idea de que no sirven de nada. Tienen aporte. De hecho, en la historia de la investigación han hecho aportes. Yo les voy a mostrar un ejemplo de ello. Ahora, ¿qué se presenta en los reportes de caso? Este es un estudio que evaluó varios reportes de caso. La mayor parte de ellos, el 46%, reporta enfermedades raras, infrecuentes, poco comunicadas, o complicaciones inusuales de alguna enfermedad. Entonces, vamos a ver que esto no tiene mayor utilidad para la toma de decisiones clínicas, pero sí tiene utilidad en temas epidemiológicos. Por ejemplo, ¿qué tal si se empiezan a reportar casos de alguna complicación inusual de la vacuna del COVID? Puede que vayamos dándonos cuenta de que varios reportes pueden dar la idea a los investigadores para que hagan un estudio descriptivo de ello y se termine reportando esta complicación. Acá tenemos un reporte de caso. Fíjense, segundo molar, destruido por la impactación del tercer molar. ¿Y qué hacen? Un autotrasplante. Extraen el tercer molar, perdón, extraen el segundo molar, el tercero también lo extraen, y luego lo vuelven a insertar en el alveolo del 3.7. Y es exitoso. Tenemos a nivel óseo en esta radiografía, donde se ve una correcta cicatrización, se ve un poco de pérdida del espacio periodontal, una anquilosis, pero se ve que funcionó. Entonces, ¿qué hubiera pasado si a este autor esto no le hubiera funcionado y ese diente se hubiera infectado? No lo hubiera publicado. Por lo tanto, ahí tenemos una sobreestimación del éxito. El primer reporte de caso de un paciente con COVID. Ahí tenemos el artículo, ¿ya? ¿Sirve? Sí. Tenemos aquí la historia de cuál fue el primer caso. Obviamente después no se siguieron haciendo reportes de caso porque la patología ya no era rara, pero sí tuvo utilidad. 5 casos, un reporte de caso de 5 casos de COVID tratados con Remdesivir en Francia. ¿Servirá la conclusión de este estudio para tratar a los pacientes? No. Pero ellos acá indican que lo están probando. Nada más que eso. Luego tenemos el siguiente paso del reporte de caso, que es la serie de casos. Que es lo mismo, digamos, solo que en vez de un caso yo presento más. Entre 2 y X, que pueden ser hasta 10, 8. Si ya son más de 10, 20, estamos hablando ya de otro diseño. Ahora, acá también tenemos los mismos problemas de la serie de casos. Sobreestimación del éxito, ¿ya? Ahora, se muestran casos que son agrupables. Es decir, si tengo 10 casos donde yo hice lo mismo, voy a agruparlos. Esa es la diferencia, ¿ya? Acá tenemos series de casos de COVID también, por ejemplo. ¿Cuántos casos son acá? 3. 3 hombres, 2 mujeres. Pocos casos. Bien, y ahora pasamos a el estudio principal de este tipo de diseño, que son los estudios descriptivos, ¿ya? Estos estudios van a describir la distribución de una enfermedad o evento de interés. Ojo con eso. No es solo una enfermedad.
o evento de interés en un lugar y tiempo determinado. Es decir, puedo hablar de la frecuencia, la prevalencia del COVID, o puedo hablar de la frecuencia de uso de automóviles marca Toyota en Valdivia en el año 2021. Es decir, puedo describir cualquier cosa. Además de describir eso, van a caracterizar las variables sociodemográficas de los participantes, siempre. Es decir, yo, además de describir este evento de interés en un lugar y tiempo, voy a decir en quiénes ocurre ese evento de interés. ¿Bien? Pero nunca voy a establecer causalidad. Es decir, si yo noto, por ejemplo, que la mayor parte de las mujeres usa autos Toyota, yo no voy a decir ser mujer aumenta el riesgo de tener un auto Toyota. No, yo voy a decir la mayoría de las mujeres usa autos Toyota. Punto. No hay causalidad. Pero sí me va a generar una hipótesis, donde yo voy a plantear, mira, en este estudio se ve que la mayoría de las mujeres usa vehículos Toyota. Por lo tanto, sería bueno estudiarlo. Ahora, este es un ejemplo sin sentido. Pero si hablamos de enfermedades, puede que sí. ¿Qué tal si yo concluyo que en mi estudio hay muchas más mujeres que presentan carcinoma escamoso que hombres? No voy a decir que hay causalidad, pero sí voy a decir que se sugieren estudios que evalúen la causalidad entre género femenino y carcinoma escamoso. ¿Se va entendiendo? Me van interrumpiendo nomás. Esto yo lo había presentado de forma muy simple en el curso anterior. Ahora vamos a ser un poco más específicos. Vamos a definir este estudio como de prevalencia solo cuando hable de enfermedades. Pero si no habla de enfermedades, lo vamos a llamar descriptivo. Pero para efectos metodológicos son idénticos. La única diferencia es que en el de prevalencia hablamos de enfermedades y en el descriptivo hablamos de eventos de interés, sea lo que sea. ¿Cuál va a ser la finalidad del estudio de prevalencia? Estimar, y ojo con esa palabra, estimar la prevalencia de una enfermedad o frecuencia de una condición. Yo no puedo hablar de la prevalencia de uso de vehículos Toyota. Yo ahí hablo de la frecuencia. Pero si estoy hablando de una enfermedad como la diabetes, ahí yo voy a hablar de prevalencia. Vamos a ver los que están enfermos en el momento del estudio, independiente de cuándo contrajo la enfermedad, pero que estén enfermos en el momento del estudio. Aquí no hay grupo control, solo mido una población. Y en esa población que yo voy a medir, voy a diferenciar los enfermos de los sanos. Ese va a ser el objetivo de mi estudio, determinar quiénes están enfermos y quiénes están sanos. Y aquí viene el problema de los estudios de prevalencia, que va a ser muy útil en enfermedades de inicio lento y de larga duración. Pero si la enfermedad es de corta duración, no va a ser tan útil. Ahora, cuando yo les digo que yo debo estimar la prevalencia o la frecuencia de algo, para estimar eso, yo necesito un método concreto y válido que me permita detectar esa enfermedad o evento de interés. Por lo tanto, yo tengo que tener variables medibles y debo utilizar métodos diagnósticos válidos. ¿Cuál es el método diagnóstico más válido para medir una caries interproximal? ¿Una radiografía Whitefield? Perfecto. ¿Cuál es el método diagnóstico más válido para medir la temperatura? Termómetro. Termómetro. No sé. Exacto. Era fácil eso, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el método diagnóstico más válido para medir el conocimiento acerca de cáncer oral? El conocimiento de un estudiante acerca de cáncer oral. Sería como hacer una prueba o Claro, una encuesta. exacto. Sí. Hacer una prueba, pero esa prueba tiene que estar validada porque esa prueba tiene que realmente diferenciar los que saben de cáncer oral de los que no saben. Y ahí es donde entra el problema. ¿Cómo me aseguro de que mi método diagnóstico para estimar la prevalencia o la frecuencia sea válido? Tenemos una clase de eso con el doctor Aravena en unas sesiones más.
donde vamos a ver cómo crear escalas que midan lo que yo quiero medir. ¿Bien? Entonces, se ve simple. Yo les dije la pregunta del termómetro porque yo sé que es obvio. Y ustedes cuando hagan su estudio de titulación se van a dar cuenta de que hay algunas cosas que no es tan fácil de medir. Y ahí entra la metodología de la investigación. Acá está el ejemplo donde yo les decía por qué en enfermedades de corta duración no es tan útil un estudio de prevalencia. Pensemos en la enfermedad A versus la enfermedad C. La A es de corta duración, por lo tanto, si yo hago un estudio de prevalencia y yo hago un corte, porque recuerden que este estudio es una foto del momento, yo tengo que hacer un corte, tirar una línea aquí. Si yo hago un corte en el año 84, voy a encontrar enfermo al paciente F y al paciente A. Pero si yo hago un corte luego en el año 86, ninguno de estos tres, ni el A ni el F, van a estar enfermos, porque es una patología de corta duración. Pero ¿qué pasa con la diabetes? Es crónica. Por lo tanto, si alguien estaba enfermo en el año 84, es muy probable que en el año 86 también lo esté. Entonces, si la enfermedad es de larga duración, va a ser más fácil de realizar. ¿Por qué? Porque basta con que yo lo haga una vez en el año, cuando sea, y el paciente va a figurar como enfermo. Pero ¿cómo lo hago con las gripes estacionales? Tengo que medirlo solo en la época en que la gripe estacional está activa. Entonces, ahí hay un tema con la duración de la enfermedad. El coronavirus, por ejemplo. Coronavirus, ¿cuánto actualmente? El paciente se enferma 10 días máximo. Entonces, si yo mido un estudio de prevalencia, no va a ser tan sencillo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el uso? Detecta brotes epidémicos, caracteriza las tendencias de la enfermedad. Ahora, si es una enfermedad de corta duración, tengo que hacer estudios semanales. Pero si es de larga duración, basta con que sea un estudio al año. ¿Va a evaluar programas preventivos? Obvio, porque va a ver si el efecto de un programa existió o no. Y va a permitir planificar en el tiempo políticas públicas de salud. Acá tenemos como el VIH es una patología que comenzó con reportes de casos. O sea, el virus del VIH y la patología SIDA. Comenzó con los primeros reportes de casos y vamos actualmente ya en estudios clínicos, donde se están probando tratamientos. O sea, como les digo, no podemos ser críticos respecto a los diseños porque todos tienen su utilidad. Lo que tenemos que tener claro es para qué sirven y usarlos correctamente. Pero en ningún caso hablar de que no, yo no leo estos reportes de casos porque son baja evidencia. No, sirven, pero tienen sus indicaciones. El estudio de prevalencia va a tener un objetivo, va a tener un diseño y luego vamos a tener resultados. Muy simple. ¿Por qué yo les decía el tema de la duración? Veamos el caso del VIH. Si yo quiero ver prevalencia del VIH, como el VIH es una enfermedad de larga duración, ustedes se van a dar cuenta que un descenso en la prevalencia va a ser muy difícil de conseguir. Cada año va a ser más prevalente. Porque cada año se enferman personas y esas personas yo no las puedo eliminar de la lista después. La única forma de eliminar de la lista sería cuando mueren. ¿Cierto? Pero ellos van a morir con esta patología. ¿Ya? Entonces, ahora, distinto es la incidencia. Que la incidencia se refiere a los casos nuevos de la enfermedad. Casos nuevos. ¿Ya? Entonces, si yo veo acá el año 2000 y yo quiero ver la prevalencia, voy a ver todos los que están enfermos, independiente de si se enfermaron este año o se enfermaron hace 10 años atrás. Me da lo mismo. En cambio, si yo quiero ver la incidencia, voy a ver solo los casos nuevos de este año. ¿Bien? Repito, prevalencia, casos activos, independiente de cuándo se enfermaron. Incidencia, casos nuevos. ¿Puede disminuir la incidencia con el tiempo? Por supuesto. ¿La prevalencia puede disminuir en una enfermedad de larga duración? Difícil.
Podría, pero no es fácil. Pregunta sobre esto, diferencia entre prevalencia e incidencia, creo que les quede muy claro. ¿Alguna pregunta? ¿No? Parece que no. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe, sí se entiende. Ok, vamos. Bien, bueno, esto lo vimos el año pasado, el semestre pasado, que en el fondo el estudio de prevalencia tenía que tener una persona, un lugar y un tiempo. Prevalencia de caries en niños de 12 años en Valdivia. Esto ya lo saben, no voy a insistir en eso. Ahora, el diseño descriptivo va a tender a responder siempre 3 preguntas, que parecen muy sencillas, pero no lo son. Pregunta 1, ¿qué voy a medir? Pregunta 2, ¿en cuántos lo voy a medir? Y pregunta 3, ¿cómo lo voy a medir? Suenan sencillas, pero no lo son. Primero, ¿qué voy a medir? Si yo quiero medir, por ejemplo, caries, yo tengo que tener claramente una definición de caries. Ahora, yo sé que ustedes la definición de caries se la saben de memoria, mejor que yo posiblemente. Pero no es una definición conceptual. Aquí vamos a hablar de una definición operacional. Es decir, ¿qué es la caries según mi método de medición? ¿Bien? Quiero que me lo entiendan esto. Si yo quiero hablar de una definición conceptual de periodontitis crónica, yo voy a decir que es la presencia de sacos periodontales y signos clínicos de inflamación. No sé si esa sea la definición actual. No soy periodoncista. Pero pensemos que esa es la definición actual. Ahora, ¿qué es una definición operacional? Surco gingival superior a 4 milímetros medido con una sonda periodontal estandarizada con presencia de aumento de volumen, eritema de calor local en al menos una zona, en al menos un diente. ¿Se entiende la diferencia? Acá yo no voy en lo conceptual, yo me voy a la parte cuantitativa. ¿Cómo, mediante mi instrumento, yo defino periodontitis? Yo podría decir, mira, no van a ser 4 milímetros, van a ser 5. Perfecto. Pero tengo que definir operacionalmente lo que voy a medir. Vamos a ver más ejemplos. Caries. Ustedes me van a ayudar aquí. ¿Quién me da una definición conceptual de caries? ¿Qué es una caries? Si su mamá les pregunta, ¿qué es una caries? ¿Qué le dirían ustedes? Es una enfermedad ¿Ya? multifactorial. ¿Ya? No sé. Que afecta aquí a los huesos, a la cabeza, al Que cerebro, afecta que afecta a los dientes, los no sé cómo. dientes, claro, y que se expresa como una desmineralización. Algo así. Ya, Claro. perfecto. Eso yo sé que cuesta realmente llegar a las palabras, pero yo sé que lo saben. Ahora, ¿quién me ayuda con una definición operacional de caries? ¿Quién se lanza? Lo que quieran, díganme lo que sea, si yo complemento. Ustedes van a hacer un estudio de caries y yo les digo, ok, defíname operacionalmente una caries. La mancha blanca. ¿Ya? Alguien me podrá decir, en mi estudio, la caries va a ser una mancha blanca. Ok, pero una mancha blanca operacionalmente habría que definirla como un cambio de coloración observado como un color blanco tiza mediante una lupa de magnificación. Observada visualmente. ¿Te fijas que hay que ser súper concreto con el método de medición? Otra forma podría decir área radiolúcida observada en la zona interproximal que se extiende hasta la dentina, observada en una radiografía Weitwin. O sea, yo de cada enfermedad tengo 1.000.000 de definiciones operacionales, la que a ustedes se les ocurra. Pero ustedes en su estudio tienen que definirlo y en su protocolo de investigación se les va a preguntar, dígame la definición operacional de lo que va a medir. ¿Quién me da una definición operacional de hipertensión arterial?
persona que en reposo, la medición de más de 140 Perfecto. ¿Medido con qué? sobre ¿Medido con qué? con el... con se me olvidó el nombre, lo siento, pero... Con el que mide la presión. Ya, con el aparatito para medir la presión. Perfecto. Alguien me podrá decir, no, yo lo voy a medir con el teléfono. Bueno, es una definición operacional. Es lo que ustedes quieran. Ahora, se les pide que las definiciones operacionales que usen sean más o menos estandarizadas. No creo que alguien me defina operacionalmente periodontitis como un saco periodontal de 1 milímetro, porque eso no es así. ¿Te fijas? Pero tienen que ser lo más estándares posibles en sus definiciones. Yo, una de las actividades prácticas que tengo para este semestre es que yo les voy a dar una serie de conceptos y ustedes me van a hacer las definiciones operacionales. Porque esto es algo que siempre está débil en las tesinas. ¿Ya? Así que parte de la práctica que vamos a tener. Bien, sigamos. Estamos bien con todo el tiempo. Yo les dije, ¿qué vamos a medir? Hipertensión, caries, diabetes, lo que sea. Pero esa palabra, caries, hipertensión, diabetes, la vamos a definir como que en realidad es una variable. Y esas variables se van a clasificar. Se van a clasificar según su naturaleza o según el diseño del estudio. Según su naturaleza, bueno, y además de eso, tenemos una variable que es la principal, por ejemplo, caries, y variables complementarias que serían raza, género, nivel socioeconómico, etc. Entonces, la variable principal va a ser la enfermedad que estoy midiendo o evento de interés. Y las complementarias son las variables propias de los participantes que no necesariamente son la enfermedad o evento de interés. ¿Ya? Entonces, si yo mido caries, tengo mi variable caries, pero además tengo variables complementarias que yo voy a medir siempre. Yo no siempre que mida caries voy a medir solo caries. No, voy a preguntarle la edad, voy a preguntarle su nivel socioeconómico, cuántas veces al día se cepilla. Esas son las variables complementarias. ¿Bien? Entonces, todas las variables debemos encasillarlas en una de estas 4, nominal, ordinal, continua o discreta. Vamos a definir como variables nominales aquellas que la forma de observación se expresa en categorías y que además no hay orden entre estas categorías. O sea, género yo lo defino como femenino, masculino, y me da lo mismo si yo lo pongo al revés, masculino y femenino, no afecta en nada. Profesión, médico, odontólogo, abogado, arquitecto. Si yo los ordeno, me da lo mismo. Si yo les pregunto profesión, ¿lo podría expresar de forma numérica? ¿Sí o no? No. No. No, pues, no. Po. A menos que yo luego ponga una leyenda y diga que 1 significa odontólogo, 2 significa médico, 3 abogado. Ahí podría. Pero yo no puedo sacar un promedio de profesión. Mi profesión es 1,5, no existe, ¿cierto? Por lo tanto, como siempre son categorías, yo voy a decir que profesión es una variable nominal. Enfermedad. Por ejemplo, periodontitis. Yo puedo decir que el paciente tiene periodontitis o no tiene. Por lo tanto, mi variable es nominal. Tabaquismo, lo mismo. ¿Es fumador o no es fumador? Entonces, ojo, fíjense las categorías que tengo. Son en palabras y no tienen orden entre sí. La siguiente es la ordinal, donde acá puede ser expresado con números o con palabras, pero hay un orden entre sí. Por ejemplo, el examen periodontal básico, que no me acuerdo bien, pero yo creo que va del 0 al 4, hasta donde yo estudié. Movilidad dentaria, tenemos movilidad grado 1, grado 2, grado 3. ¿Puedo yo tener movilidad dentaria 1,5? No, No, ¿cierto? En el examen periodontal básico, ¿puedo tener un 0,5? tampoco. Tampoco. Entonces, si bien las variables ordinales pueden expresarse en números, si bien pueden, estos números se van a expresar como, van a expresar categorías. En realidad no son, si bien son números, no los puedo promediar. Yo no puedo tener un promedio de 1,5. Por lo tanto, la vamos a llamar variables ordinales, porque siguen un orden. Carcinoma escamoso, leve, moderado, severo. Tienen un orden. Yo no puedo poner severo al medio. Tengo que tener este orden, ¿cierto? Bien. Entonces,
tanto en las nominales como en las ordinales, yo no puedo sacar un promedio. ¿Puedo yo sacar un promedio de género? ¿Promedio femenino, promedio masculino? No puedo. Yo lo que hablo ahí son de frecuencias. Porcentaje de hombres, porcentaje de mujeres. Frecuencias, pero no puedo sacar promedios. En cambio acá, en las variables cuantitativas, yo puedo sacar promedios. Por ejemplo, presión sistólica. Va del 100 al infinito. Alguien me dice, sí, el paciente no puede tener presión de 1000. No, no puede. Pero en los números sí puedo. El tiempo, expresado en días. La edad, expresada en años. ¿Yo puedo tener 2,5 años de edad? Sí, Puedo, ¿cierto? ¿Puedo pesar 60,3 kilos? Puedo. También. En realidad yo puedo pesar infinitos kilos, puedo tener infinitos años, etc. Por lo tanto, estas variables van a ser continuas. Y a ellas puede aplicar el promedio, siempre. La media aritmética. Bueno, tenemos una clase de eso. ¿Ya? Ahora, también hay otras variables que si bien se expresan con números, solo se van a expresar con números enteros. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí el número de hijos, la frecuencia del cepillado. Yo no puedo tener 1,5 hijos. No me puedo cepillar 1,5 veces al día. No puedo tener 1,2 caries. No puedo comer 1,2 veces al día. Por lo tanto, solo se van a expresar en números enteros las variables discretas. ¿Bien? ¿Se entendió? No sé si hay alguna pregunta. sí se entiende, profe. ¿Sí? Ya. Bueno, ustedes tienen los ejemplos, van a tener la diapo, van a tener el video. Y otra de las actividades prácticas que tenemos es que ustedes me definan las variables. Bien. Vamos con un ejemplo. Voy a determinar la frecuencia de asma en niños de 10 años. Estos niños que están aquí, yo quiero ver cuántos tienen asma. Tengo variables dependientes e independientes. Pero, aunque ustedes quieran, acá en un estudio descriptivo, elegir variables dependientes e independientes, yo les quiero comentar que no es posible. ¿Por qué? Porque, ¿cómo voy a saber yo que hay dependencia? Si no estoy siendo analítico, no estoy haciendo un estudio analítico. No tengo cómo saber si hay dependencia entre una variable y otra. Por lo tanto, esto que se ve acá no aplica. En un estudio descriptivo yo no voy a hablar nunca de variables dependientes o independientes. Yo voy a hablar simplemente de variables y punto. La dependencia la dejamos para otro tipo de estudio. Así que, ojo, si viene la diapo hasta esto, era para explicarles que no se puede, no para que lo entiendan como que es así, ¿ya? Así que cuando alguien haga el tipeo, por favor, pongan, anote, esto no aplica. Variables dependientes o independientes no aplica. Segunda pregunta, ¿en cuántos voy a medir lo que yo quiero medir? Y aquí tengo que hacer muchos cálculos. Tengo que saber de dónde vienen los participantes, cómo lo hago un cálculo de tamaño muestral, tengo que incluir o excluir participantes y luego hacer el muestreo. Esto ya es medio complicado. Bien. Esto es una escuela de Valdivia donde hay X docentes, pongámosle que sean 50. Y yo quiero medir la hipertensión arterial y yo sé que ellos 3 son hipertensos. Es súper fácil de medir, porque yo divido 3 en el total y me da la prevalencia de hipertensión. Sería muy fácil. Pero ¿cómo lo hago acá, cuando quiero medir la prevalencia en la ciudad completa? ¿Quién me dice cómo lo soluciono? ¿Cómo respondo a la pregunta en cuántos voy a medir? ¿Quién me ayuda? El otro día se decía como ¿Sí? de tomar la presión en el mall, en la calle, pero Claro. la cantidad de personas ¿Sí? no sabría cómo Ya. determinarlo. Perfecto, lo vamos a ver ahora. Primero, tengo que ver de dónde vienen los participantes. Y dice ahí, en consonancia con el objetivo. La idea es que yo elija una población representativa. En los estudios descriptivos, yo necesito que la muestra sea lo más representativa posible, no lo más alta posible, no lo más grande posible, me da lo mismo el tamaño, yo quiero que sea representativa. Esa es la palabra clave. ¿Ya? Ahora, el hospital base, ¿a quién representa? Representa a los enfermos. La clínica Odonto Watch, ¿a quién representa? Representa a los pacientes que se atienden en la clínica Watch. La cervecería Guzmán, ¿a quién representa?
a los clientes que van a comer ahí. Entonces, tengo que ser muy claro cuando yo elijo el lugar donde voy a escoger un participante, porque tengo que tener muy claro de que ese lugar representa a alguien. Va a ser difícil encontrar un lugar que representa a todo Valdivia. Por lo tanto, esto es difícil, no es fácil. Necesitamos una muestra representativa. ¿Cómo hago que sea representativa? Con un cálculo de tamaño muestral. Yo voy a escoger una muestra. Y yo llevo muchos años poniendo este mensaje porque siento que es genial. Hay gente que no cree en las muestras y por eso le quita validez a las encuestas. Dice, no, las encuestas no sirven porque a mí no me han llamado nunca. ¿Cierto? Uno dice, no, la CADEM da lo mismo. La CADEM no sirve porque la CADEM a mí nunca me ha llamado y la CADEM simplemente le pregunta a 1000 personas. Ok, pero en la última elección presidencial le apuntó medio a medio. ¿Por qué le apuntó si son 1000 personas? Porque escogieron una muestra y es muy probable que su cálculo de tamaño muestral sea representativo, aunque sean 1000 personas y aunque sea telefónico. Podrían elegir una muestra representativa. Esto es muy genial porque dice, si no crees la estadística en el muestreo, la próxima vez que vayas al laboratorio, pide que te saquen toda la sangre. ¿Ok? Porque uno va al laboratorio y le sacan una muestra y concluyen lo que tiene. No necesitan sacarte toda la sangre. En investigación se aplica lo mismo. El muestreo estadístico. Yo no necesito medirlos a todos para tener un resultado muy aproximado a la realidad. Entonces, comenzamos. En primer lugar, yo tengo una población total. Por ejemplo, niños de 12 años. Esa es toda la población de Valdivia a la que yo quiero extrapolar mis datos. Niños de 12 años. Bien, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Una población fuente. La población fuente es la población a la que tenemos acceso para investigar. Porque yo sé que yo no tengo acceso a todos los niños de 12 años de Valdivia. Imposible. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que ir casa por casa. No es logísticamente posible. Por lo tanto, yo voy a definir que hay una población fuente que es aquella a la que yo puedo acceder. Pueden ser los niños de 12 años que van a escuelas, asumiendo de que gran parte de ellos va a escuelas. Perfecto. Luego tengo la población elegible, que es aquella que va a cumplir con los criterios de inclusión. ¿Cierto? Es decir, es la población que cumple con los criterios que yo defino. Por ejemplo, que tenga dentición permanente, que no tenga alteraciones del desarrollo del esmalte, que no tenga enfermedad sistémica. Esto lo defino yo. ¿Ven? Los criterios de inclusión los defino yo. Y luego de eso tenemos una muestra, que son los participantes que voy a incluir. ¿Bien? Los criterios de inclusión pueden ser características sociodemográficas, pueden ser características de la enfermedad. Esto lo defino yo. ¿Bien? No se compliquen con eso. Tú tienes que definir tus criterios de inclusión y exclusión. Y luego viene la determinación del tamaño muestral. ¿Cómo lo hago? Con una fórmula matemática. No me interesa que ustedes aprendan la fórmula, porque no son matemáticos, no son estadísticos, y esto lo hace un software. Pero el software les va a preguntar cosas, les va a decir, dígame 4 cosas. El nivel de confianza, el tamaño de la población, la prevalencia esperada y el error aceptado. El nivel de confianza lo vamos a definir por convención en 95%. El tamaño de la población es, por ejemplo, la población de niños de Valdivia. La prevalencia esperada, que estos datos yo lo voy a sacar de otros estudios. ¿Qué prevalencia tiene la caries? 50, perfecto, le pongo 50. Y el error aceptado también es algo de acuerdo, que es 3%, eso no cambia. Y en base a eso, me va a dar una cantidad de 286 participantes. Acá abajo yo les doy un link donde ustedes pueden aplicar estos numeritos y les va a dar esta cantidad de participantes. Hay 1 millón de software para hacer esto. Todos les van a pedir lo mismo, estos 4 datos. ¿Qué es el nivel de confianza? Miren, ¿por qué se pone 95? Alguien me puede decir, pero yo quiero que la confianza sea 100, no sea 95. Quiero que sea mejor, que sea 100. Un ejemplo muy concreto para que me entiendan esto. Con un nivel de confianza de 100%, yo les puedo decir que la edad de ustedes va entre 0 y 100 años. ¿Acerté? Sí, acerté. ¿Pero fui preciso? No. Mientras más alto el nivel de confianza, la precisión disminuye. Entonces, a ver, pero ¿qué tal si yo con un 95% de precisión les digo a ustedes que la edad de ustedes va entre 20 y 22? Ahí sí, pues ahí es un poco más preciso. Entonces, por eso que no se usa un 100%, porque sería demasiado el rango que yo tendría. ¿Bien? Ahí está el software, ustedes ponen los números y juegan. También tengo una actividad de esto.
Bien, ahora. Los veo muy jóvenes, me dicen por ahí. ¿Tienen más años? A ver, ustedes son de quinto. Tienen más, claro, tienen 23, 22 por ahí. Ya, entonces, varios quedan fuera y se chuta. Ya, entonces, el problema es el siguiente. Yo tengo una muestra de 200 personas y la población es de 500. ¿Cómo sé yo a qué 200 elijo? Porque yo tengo que elegir a 200, pero ¿cómo sé cuáles van a ser los 200 que tengo que elegir? Eso se hace mediante las técnicas de muestreo. ¿Por qué? Porque esta muestra tiene que ser representativa de la población. Si no es representativa, fuimos. ¿Bien? Entonces, imaginémonos que mi población elegible son 30. La pregunta es, ¿cómo elijo 15? ¿Qué pasaría si yo elijo los primeros 15? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Estaría bien o no? No. No, porque no todos los participantes tienen la misma probabilidad de ser elegidos. La idea de esto es que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Cómo lo hago? Con una técnica de aleatorización. Eso no es así. La técnica de aleatorización, donde esta técnica me elija 15 al azar. ¿Bien? Entonces está el muestreo no probabilístico, donde no todos los participantes tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Esto implica mucho sesgo, y ustedes saben que se implica el sesgo de selección, que eso forma parte del error sistemático, que va a disminuir la validez interna de mi investigación. Por lo tanto, yo no debería usar el muestreo no probabilístico. Yo debería usar, miren aquí hay un ejemplo, dice a convenience sample, una muestra por conveniencia. Eso es un muestreo no probabilístico. Si ustedes lo ven, de inmediato ahí tienen una banderita roja de que hay un problema ahí. Pero el probabilístico, ahí todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Y hay varias formas de hacerlo. Aleatorio simple, aleatorio sistemático, estratificado o por conglomerados. En el muestreo aleatorio simple es como una tómbola. Si yo tengo 10, yo aplico una tómbola, que puede ser un Excel, puede ser lo que sea, y voy a elegir 5. Lo puedo hacer a mano, en una tómbola, o por software. Es fácil, es rápido, requiere que a cada participante ustedes le asignen un número, nada más que eso. En realidad es bastante sencillo. En muestras pequeñas, claro, pues no ser representativo, porque si yo tengo una muestra de 3, una población de 3, y elijo 2 al azar, obviamente no sé si voy a ser representativo. Pero eso no es un problema de la técnica de la aleatorización, es un problema de la cantidad de participantes que elegí. Hay otro que es el sistemático, que es bastante parecido. La diferencia es que es con una fórmula matemática, donde yo defino una constante, que es el valor de K. Que ese valor de K es la división entre la población elegible y la muestra. Eso me da un valor de 2. Entonces yo parto con el 1 y al siguiente le voy sumando el valor de K. Es otra forma de complicarse la vida. Idéntico al otro, al simple. La única diferencia es que es con una fórmula matemática. Nada más. Pero aquí nos complicamos la vida. En el aleatorio estratificado. ¿Por qué? Porque acá yo tengo 60 participantes, por ejemplo, pero que hay una variable que diferencia a estos participantes. No todos los participantes, no son homogéneos los participantes, sino que tienen una variable que los diferencia. Por ejemplo, nivel socioeconómico. Esta variable, digamos en una escuela, pensemos que hay 3 niveles socioeconómicos en un curso, alto, medio, bajo. Donde el 20% son altos, el 60% son medios y el 20% son bajos. Entonces yo debería mantener esta proporción, 20, 60, 20. No puedo elegir la misma cantidad de cada nivel socioeconómico porque no va a ser representativo. ¿Cómo lo hago ahí? Aleatorio estratificado. Donde yo lo que hago es que de cada nivel socioeconómico yo elijo la proporción. Entonces yo voy a elegir 20% alto, 60% bajo y 20% bajo. De esa manera yo mantengo la proporción. ¿Bien? Entonces esto va a ser útil cuando la variable que yo estoy midiendo tiene una distribución que no es homogénea. ¿Bien?
nivel socioeconómico es la más clásica. Esto que está acá es lo que ya le expliqué. Que en realidad yo tengo que saber estos porcentajes. Pues. Yo tengo que saber qué porcentaje es alto, medio, bajo, si no, no me sirve. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo lo uso? Cuando hay heterogeneidad en la distribución de la variable que yo estoy investigando. Y aquí tenemos un ejemplo. Ah, no, perdón. Acá pasamos a la otra técnica, que es la última, que es la técnica de muestreo por conglomerados. Acá, esto se va a utilizar cuando la cantidad de participantes que yo necesite sea tan grande que yo tengo que incluir más de una escuela, por ejemplo. Entonces acá yo no voy a la escuela y aleatorizo. Yo acá tengo todas las escuelas de Valdivia. Entonces acá yo lo primero que hago es aleatorizar por escuela. Pensemos que en Valdivia tenemos 3 escuelas privadas y 3 públicas. Todas, a su vez, tienen distinta distribución del nivel socioeconómico. Hay algunas que tienen la misma proporción de cada una y hay otros que tienen otra proporción. ¿Qué hago acá? Acá yo lo que hago es que en vez de aleatorizar participantes, yo acá aleatorizo escuelas. Entonces yo digo, en vez de elegir todas las escuelas, yo voy a elegir a 2. 2 que representen a las públicas y 2 que representen a las privadas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el aleatorio estratificado y el por conglomerados? Es que el estratificado, la aleatorización es por participante y el por conglomerados, la aleatorización es por instituciones, que pueden ser escuelas, hospitales, lo que ustedes quieran. ¿Cuándo se va a usar esta? Se va a usar cuando necesitamos grandes poblaciones y cuando hayan 2 unidades de muestreo. En primer lugar, las escuelas y luego los estudiantes. Porque una vez que yo elijo la escuela, quizás yo dentro de la escuela también voy a aleatorizar y voy a elegir algunos estudiantes. Pero ahí utilizo un muestreo aleatorio simple, internamente. Entonces, resumamos porque esto ya les compliqué la vida. En primer lugar, la población es accesible. Si es accesible, yo voy a usar un sistema probabilístico. Ok. ¿Hay alguna variable que me pueda confundir, como el nivel socioeconómico? Si la hay, yo estratifico. Si no la hay, elijo simple. Y lo otro, ¿es muy grande la población? Si es muy grande, elijo conglomerados. Ese sería como el flujograma de funcionamiento de esto. ¿Bien? Ok. Y luego viene el cómo voy a medir. Que ahí viene el tema de la clase del doctor Aravena que viene la próxima semana, que es cómo medimos, cómo hacemos escalas que sean lo suficientemente válidas para medir la variable que yo quiero medir. Bien, por lo tanto, aquí llegamos hasta acá porque lo siguiente ya es clase del doctor Aravena. Nos queda todavía mucho por avanzar. Ojo, hoy día vimos algunas cosas como la definición de las variables, que se aplica no solo para este tipo de estudios, se aplica para todo lo que viene. Por lo tanto, cuando hablemos de la clase de estudios analíticos, yo no les voy a explicar qué son las variables, porque eso ustedes ya lo entienden. ¿Bien? Así que, estamos ok con la clase de hoy. Lo próximo es la clase de medición y escalas. La actividad práctica yo la voy a tener ya desarrollada la otra semana, así que les voy a informar a la brevedad cómo va a ser, debido a que va a tener que ser online y no los quiero sobrecargar con seminarios gigantes, así que vamos a hacer una actividad práctica que probablemente sea vía CIEDUC, donde ustedes hagan un ejercicio, más que hacer un gran seminario. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿Sí? tengo una duda, pero respecto no solo a la clase, es que ¿Ya? me quedó la sensación de que la clase anterior no terminó el contenido. No, lo que pasa es que la clase anterior solo faltaron como 3 diapos de validez que yo no se las quise mostrar, porque ese contenido lo vamos a ver estudio por estudio, porque me di cuenta que el año pasado se confundieron un poco con eso porque hay unos conceptos que no se aplica a todo. Entonces, eran 5 diapos sobre validez, y como te digo, lo vamos a ver estudio por estudio. Así que no te compliques con eso. Pasa que el año anterior lo pasé así y este año preferí no pasarlo. ¿Vale? Ya, Así que ok. no te preocupes con eso. Vale. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les quedó todo claro? Doctor, ¿me ¿Sí? podría explicar de nuevo el muestreo aleatorio sistemático, por favor? Perfecto. ¿Sistemático? Mira. Recuerda que el aleatorio simple,
tú lo que tenías era una cantidad de población que yo voy a incluir, que sería 10, y una cantidad de muestra que es 5. ¿Qué hago yo? Una tómbola y elijo 5 números. O en el Excel aleatorizo y me da 5 números. Es simple, pero en el caso del sistemático, acá yo voy a definir una constante, una K, que la vamos a llamar. Entonces, paso 1. Yo a cada participante le asigno un número. ¿Bien? Es el paso 1. Paso 2. Divido la población elegible total en la muestra. Eso me va a dar un número, un 2. Ese número, el resultado de esa división, va a ser la constante. ¿Qué voy a hacer después? Voy a comenzar con dos opciones. O comienzo con el 1 o comienzo con la K. ¿Bien? Aquí yo comencé con el 1, pero yo podría comenzar con el 2. ¿Cómo determino si comienzo con el 1 o con el 2? Mediante una aleatorización simple. Ahí podríamos usar una tómbola, un cara y sello, lo que sea. ¿Bien? Entonces, comienzo con ese valor que se eligió, que es el 1 o el 2 en este caso, porque es el valor de K, y luego le voy sumando el valor de K al primer número. Entonces, 1 más K más 2 sería 3, 3 más K sería 5, 5 más K sería 7, y así. Ahora puede que en otro caso me haya dado que la primera ficha sea el 2, entonces sería 2 más K, que sería 2 más 2, 4, y así voy sumando. ¿Se entiende ahí? Ahora sí me quedó claro, ¿Sí? profe, gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. No, profe. ¿No? ¿Estamos bien? Parece. Ya. Ojo, en años anteriores la clase de estudio descriptivo era una clase donde veíamos todo, veíamos qué se va a medir, en cuánto se va a medir y cómo se va a medir. El problema era que era demasiada información porque yo en esta clase me interesa de sobremanera que entiendan definición operacional, variables, técnica de tamaño, cálculo de tamaño muestral y técnica de muestreo. Esas 4 cosas tienen que tenerlas muy claras luego de esta clase. ¿Ya? Yo además de este diapo y del video les voy a subir literatura complementaria para que ustedes complementen esta información. ¿Ya? ¿No hay más preguntas entonces? Parece que no. No, y gracias, Ya. profe. Ya pues, estaríamos entonces. Próximo martes tenemos clases de esto con el doctor Aravena, donde él va a hablar de las escalas de medición. Y la clase de ética de la doctora Hernández va a quedar para la sesión siguiente. Hicimos ahí un enroque porque la doctora estaba media complicadita de salud. ¿Ya? Ya chicos, me Bueno, despido, que gracias. tengan buen día y les voy a subir la clase hoy día mismo. ¿Vale? Ya, Ya, doctor, profe, gracias. gracias. Chao. Chao, gracias.